diputado Mauro González es parte de la comisión revisora del tema y ya han manifestado su opinión Mauro González y Jaime Sáez. Adriana Ampuero, frente al tema de la acusación constitucional, finalmente las responsabilidades políticas a su juicio están bien plasmadas en lo que puede ser esta acusación, y también su opinión respecto del votar la previa o después de la elección, ¿incidirá en algo el resultado? ¿Qué piensa Adriana? Pienso que los diputados están tan acostumbrados a esta discusión chica que no se dan cuenta lo pequeña que es. Están discutiendo si se vota antes o no de las elecciones, cuando lo que deberían estar discutiendo es si el informe se elabora bien o no se elabora bien, si es que hay antecedentes o no hay antecedentes para emitir una decisión. A mí, lo único que me da tranquilidad de todo esto, después de ver la discusión que acaban de tener los diputados ahí en el panel, lo único que me da tranquilidad es que yo veo que Jaime Mulet, que es quien preside esta comisión revisora, ha tomado una postura que a mí me parece un poco más responsable. De hecho, lo conversé con Jaime la semana pasada. Eh, yo veía, por ejemplo, en las noticias nacionales y en redes sociales que la gente decía, esta es la oportunidad de la Federación Regionalista Verde de cobrar venganza porque les echaron al ministro, ¿no? de Agricultura. La Y vuelta de Jaime Mulet mano. salió, claro, la vuelta de mano, porque no sé si se acuerdan, pero cuando se quebraron las listas entre el oficialismo y la Federación Regionalista Verde, el oficialismo tomó la brillante decisión de, en vendetta, echarle al ministro de Agricultura. Entonces, era como una cuenta pendiente que la ciudadanía sentía que la Federación Regionalista Verde tenía con el oficialismo. Entonces, yo pensaba, pucha, ojalá no sea esa la actitud. Y salió, a los pocos días después salió Jaime Mulet y dijo que efectivamente esa no era la actitud que él iba a tomar una actitud de carácter imparcial, iban a revisar si existían o no antecedentes para la acusación constitucional y los plazos a él un poco le daban lo mismo, a él lo que le interesaba era que la pega quedara bien hecha. Yo creo que esa es la actitud que un diputado debe tener. Ya. Esa discusión pequeña de si se saca antes o no se saca antes de las elecciones me parece de verdad lamentable, chicos. Ojalá no se centren en eso en el debate parlamentario. A mí un poco me da lo mismo si se saca antes o se saca después. A mí me interesa lo mismo que le interesa a Jaime Mulet, que es que la pega quede bien hecha, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Jaime dice también, dice que esta acusación constitucional es un poco más seria porque hay acuerdo por parte de los sectores del progresismo también en votarla a favor. Yo creo que eso no es lo que le da la seriedad a la acusación constitucional. No, la seriedad no la reviste si vas a tener más o menos votos. La reviste los antecedentes. Y acá yo creo que sí hay antecedentes, ¿no? De hecho, Ya. hay una de las empresas, Transelec, que dice que esto se alertó previamente al ministro. Entonces, si se alertó previamente al ministro y no se tomó ninguna medida, claro que hay antecedentes, pues, pero eso tiene que determinarlo la comisión revisora con responsabilidad, tomarse esa pega con seriedad y no estar pensando en el cálculo chico de si vienen o no vienen las elecciones. Ya. Ustedes fueron electos parlamentarios, tienen que tratar de calmar un poco las aguas y ver un poco más allá. Ustedes tienen un rol de hacer bien el trabajo, más allá de estar pensando si les va a ir bien o no en las elecciones, Ya. estimados. Así que esa es mi opinión. Bien, forma y fondo creo que siempre están en los dos componentes en esto. Efectivamente yo creo que hay miradas distintas, y eso es lo interesante de la democracia y del debate, que pueden darse a puertas también de un torneo electoral. Eh, Vamos a un tema porque son las 10:10. Qué rápido pasó. Sí, rápidamente. Sí, a Mauro, pero para que haga Sí, un cierre, pero mira, de todas sí. maneras, para que el tiempo nos respetemos ahí por los minutos y medio, 2 minutos, abordemos de inmediato, cierre el tema y después No, entremos a seguridad. solamente Ya, quiero, porque fuimos emplazados directo o ya, indirectamente por sí, Adriana. Yo creo que no es algo chico. Que ya, te dupliquen, que te tripliquen las cuentas de luz no es algo chico. Y aquí tiene No, que no me haber, parece y chico aquí eso. tiene que haber una responsabilidad. Y aquí la Me Adriana parece chico el debate. tienen que entender la Adriana que la comisión resuelve, pero la que vota es la sala. Y en la sala, les guste o no, a todo lo que estamos acá, es una sala de carácter política. Y lamentablemente, a veces se defiende lo indefendible. Y Diego Pardo hoy día es el responsable político de esta negligencia, que se lo habían incluso advertido un año antes. ¿Y qué va a pasar si se vota después? Diego Pardo
va a salir libre, políticamente hablando estoy diciendo, y en cualquier momento va a poder ejercer otro cargo público y dejar la escoba como la dejó en el escándalo de las cuentas de la luz. Entonces no es algo chico, es algo importante ¿Por qué y que tiene que haber... libre políticamente? Porque recuerda, ¿Por qué libre porque una acusación constitucional te deja inhabilitado 5 años para ejercer un cargo público. Si eso es la sanción política. Eso es. Eso va a Eso pasar, es. sea hoy día, mañana o pasado. Va a No, pasar igual. pero lo que pasa, no, Adriana, es que no es lo mismo, y eso es lo que tú no entiendes, es O sea, cómo va a votar el oficialismo, porque yo te digo, la derecha va a votar a favor, pero el oficialismo, ¿cómo van a votar ustedes, por ejemplo? Ya, pero El que sector estén que tú pensando en votar a representas. favor o en contra en función de las elecciones No, es precisamente la pelea no, pequeña lo que a la que yo estamos me diciendo, refiero. no, lo que estamos diciendo es que tiene que haber justicia. Tú acabas de decir, un año antes Diego Pardo supo que había una negligencia y que esto estaba afectando las cuentas de la luz Estoy y de que acuerdo contigo en eso. que se están estoy de acuerdo aumentando. contigo en eso. Entonces, es posible que por un efecto político, lo vuelvo a decir, hay que decirlo claramente a la gente, después de las elecciones, muchos parlamentarios van a defender lo indefendible y van a defender a Pardo. Ya, el Y punto todo para va a Ya, usted pero quedar eso en está nada. pésimo. Eso es lo que yo digo que está pésimo. No, por ¿me supuesto, entiendes o Adriana, no, sí, yo creo que en definitiva Adriana alude justamente a que al momento, a la tensión que se produce 24, 48, 72 horas antes del torneo electoral propiamente tal, de la elección, cuando va el elector a la urna. Ahí hay un efecto Por político, supuesto pero que hay hay un más allá. efecto. Ya, quiero sacarlos del tema porque quiero que hablemos de seguridad urbano, rural, intrafamiliar, crimen organizado, porque es un tema del distrito, es un tema de la agenda país hoy día, y efectivamente los candidatos presidenciales, ¿no es cierto?, están de todos colores, vamos a decir, también proponiendo más policías, más fronteras, más vallas, qué sé yo, más cárcel, pero en definitiva la ciudadanía es la que vive la cotidianeidad de esto, y en el distrito 26 también hay escenas cruentas en los hechos de sangre que tienen que ver con violencia intrafamiliar, violencia entre los jóvenes estudiantes, violencia contra las mujeres. Ese es un ámbito, pero también está saliendo de la puerta hacia afuera en la ciudad, también se viven otras situaciones de inseguridad y que también es importante abordarla. Diputado Jaime Sáez, ¿quiere usted partir con una reflexión sobre cuánto pesa en ese contacto también con la ciudadanía, con los electores, que ha tenido la oportunidad de verlo en los últimos 2 meses? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la seguridad en el distrito 26? Por supuesto que es uno de los temas que más preocupan a las personas, particularmente en Puerto Montt, en Castro, en otras ciudades las prioridades también de repente van variando, pero siempre la seguridad es uno de los temas que está en el top 3 o top 5 de las preocupaciones más acuciantes Así para lo las han dicho personas. también las encuestas regionales y Sí, todo eso. sí, y coincide eso. Pero yo creo que, y tú lo planteabas también en tu comentario introductorio, la seguridad no es solamente, o la inseguridad no se traduce únicamente por las incivilidades que se cometen cuando hay tipos consumiendo drogas o alcohol en las esquinas, o por el tráfico, o los robos, etcétera. Y en nuestra región hay, porque la región de los lagos históricamente, y siempre que uno va avanzando hacia el sur, todas esas cuestiones van disminuyendo. Y además, como no son tan habituales, cuando ocurren nos escandalizamos, y es bueno que nos escandalicemos ante ese tipo de situaciones. Pero hay otra parte de la historia sobre la cual yo creo que nos escandalizamos poco, y no solo deberíamos escandalizarnos, sino que deberíamos avergonzarnos profundamente, que es la violencia hacia las mujeres particularmente y hacia las niñeces en nuestro territorio. Lo que ocurre con el servicio Mejor Niñez, por ejemplo, en la región de los lagos particularmente, es bien ilustrativo respecto al abandono por parte del Estado, a la manipulación política que se hace de una institución tan relevante, y a la desprotección en la que quedan finalmente, en este caso, menores de edad. Y el femicidio y homicidio que ocurrió en La Vara, acá en Puerto Montt hace una semana y media atrás más o menos, por el nivel de crueldad que manifiesta, y antes el asesinato de este empresario constructor en Piedra Azul, también son hechos que por supuesto, o sea, tienen que remecernos, pues. Si no nos remecen en cuanto a... son hechos de naturaleza distinta uno del otro. Evidentemente, el otro era un robo, otro móvil. En el caso del femicidio y homicidio, evidentemente hay ahí, y eso tiene una raíz cultural en la región de los lagos, en Chiloé, en Palena, en Puerto Montt, de abuso hacia las mujeres y hacia los menores. El incesto en nuestra región es algo de lo que se habla muy poco, pero que existe. Existe en las islas interiores, existe en los sectores rurales, existe también en las ciudades.
autoridades, que la iniciación sexual de niñas y jóvenes sea con familiares, eso son violaciones. Y eso muchas veces, y hay una estadística negra al respecto, y que históricamente no se ha transparentado. Alguna vez CERPAC hizo un trabajo hace hartos años atrás y que posicionaba a la región de los lagos con una de las mayores tasas de incesto en Chile, o la mayor, si mal no recuerdo. Entonces, creo que es un tema que debe movilizar a las distintas autoridades en todas sus esferas, a la sociedad civil también, y es bien importante que instituciones que tienen una misión como bien específica, como me decía antes, por ejemplo el Cernamec en el caso de las mujeres, pero particularmente Mejor Niñez, el Servicio de Protección Especializada a la Infancia también, que no se transformen en un botín político de turno y que no, lo digo particularmente por Pedro Arias, el director regional de acá, que no porque haya llegado por alta dirección pública haga lo que se le cante en ganas, sin rendir cuenta adecuadamente a las distintas autoridades, sin desplegarse por la región, haciendo mal uso de los recursos públicos también en muchos casos, y sin conocer la realidad que nos manifiesta en las infancias. Entonces, ahí hay tuercas que hay que ajustar permanentemente. Gracias. Lo invitamos a Pedro Adrianza en los últimos 2 meses, lo hemos invitado reiteradamente. No, ni siquiera nos contesta el teléfono, pareciera ser ahí un tema. Adriana Ampuero, usted ha escuchado atentamente los temas. También le he visto sus redes sociales. Usted está preocupada de los temas también, con mujeres, con infancia, niños, niñas, adolescentes, la educación, la violencia. ¿Qué opinión le merece desde la perspectiva de alguien que se está postulando a diputado y de ahí las herramientas que tiene justamente para propiciar cuerpos legislativos que vayan a hacer el gallito a esta situación tan compleja que vive la región y el país? A mí este tema me preocupa enormemente, no solamente por las mujeres vulneradas, me preocupa también precisamente por lo que conversaba Jaime, niños, niñas y adolescentes. Yo hice mi tesis de grado en esta materia, en mi época existía el Sename, entonces hice mi tesis de grado en la vulneración reiterativa del Estado de Chile de los derechos de infancia, entre los cuales abordé también esta temática y hice mi práctica, de hecho, en el Sename, mi práctica profesional. Donde ya en aquella época y también ahora los servicios especializados de protección de niñez y adolescencia tienen una infinidad de falencias, diría yo, sobre todo acá en nuestro territorio. Los diagnósticos clínicos especializados están colapsados, hay que meter recursos en eso. Las intervenciones ambulatorias también, los profesionales están colapsados, esto para fortalecimiento y vinculación, ayuda psicosocial a niños, niñas y adolescentes, a sus familias, los cuidados alternativos, también los alojamientos temporales, los entornos familiares para niños, niñas y adolescentes, que por orden judicial tienen que ser separados de su familia en contextos de violencia, acá son súper escasos. Los niños en las islas menores tienen que trasladarse a la isla grande, en la isla grande tienen que irse algunos a Puerto Montt, no tenemos muchos programas de familias de acogida especializada, residencias de vida familiar. Hay algunos avances en materia de la ley de adopción, no todos los que hubiéramos querido, los que estábamos interiorizados del tema, pero hay una deuda enorme del Estado de Chile en materia de protección de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos en contexto de violencia, sobre todo en este territorio donde, insisto, la descentralización se hace notar porque falta descentralización de recursos, faltan más centros especializados, etcétera, etcétera. Respecto de la violencia contra las mujeres, a mí me preocupa, por ejemplo, la denuncia segura. Existe efectivamente, por ejemplo, un fono, un número al cual las mujeres pueden denunciar, pero hay un contexto detrás. La mujer que denuncia también muchas veces sufre violencia económica, después vuelven al hogar común, fueron vulneradas porque dependen económicamente del marido, ese mismo marido las vuelve a golpear, las vuelve a vulnerar. No existen centros de acogida. Acá en Castro es un tema que hemos tocado mucho con las mujeres. La falta de un centro de acogida donde puedan las mujeres vulneradas y sus hijos obtener algo de seguridad. Hoy en día es muy difícil denunciar a tu agresor cuando eres mujer. Y ahí tiene que haber una red de cooperación y colaboración a nivel central, regional y local. Para eso se necesitan también, por supuesto, más recursos.
es un tema en este distrito, Ya. en este territorio, y creo que los parlamentarios tienen que ser entes activos y fiscalizadores en la materia. Gracias, Adriana. Diputado Mauro González, escuchando atentamente también a diputado Jaime Sáez y también a Adriana Ampuero. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema en particular? Se fue yendo hacia el tema de la infancia, pero también las mujeres, ¿no es cierto?, requieren una mirada especial en este distrito, aparentemente. Bueno, yo solamente decir que la crisis de seguridad, los problemas, la delincuencia, son hechos reales. Y es lamentable. Y lo está sufriendo la ciudadanía, no solamente en Santiago, no solamente en el norte, sino que acá, en Puerto Montt, en Chiloé, en las grandes ciudades, las pequeñas. Y es un problema, yo creo que es la prioridad número uno de las personas, cómo se resuelve esto. ¿Cómo se resuelve esto? Desde el punto de vista legislativo, de lo personal tengo la absoluta tranquilidad que apoyamos todos, pero todos los proyectos para fortalecer la seguridad respecto al narcotráfico, respecto a fortalecer las policías, respecto a mayor fortaleza a la investigación, el Ministerio Público, la PDI, Gendarmería, todo. Todo lo que presentó el actual gobierno lo aprobamos como sector político, como derecha, ya, porque creemos en esa seguridad que tiene que llegar a todo lugar. ¿Hay materias pendientes? Por supuesto que sí. Yo creo que los candidatos presidenciales, asumiendo el nuevo presidente o presidenta en marzo próximo, tiene que ser su prioridad cómo seguimos avanzando en mayor seguridad, pero que esa seguridad se note acá en lo local. Yo estaba, por ejemplo, hace poco en la provincia de Palena, en Futaleufú, Chaitén, y ahí hay un problema grave, por ejemplo, con el tema del narcotráfico o con el microtráfico. Se han hecho operaciones que han sido exitosas en las barcazas, fiscalizaciones en el aeródromo, pero la droga igual está llegando allá. Y el microtráfico nos está atacando. Y la ciudadanía sabe en qué casa están vendiendo. Entonces hay que atacar ahí también, porque esto está provocando un dolor enorme a las familias de nuestro país. Esa mamá, ese papá no sabe qué hacer cuando su hijo, lamentablemente su hija menor de edad, probó droga. Y lo atraparon. Y se metió en este círculo, en esta basura, ¿cierto?, que corrompe y le transforma en una pesadilla a las familias. Me lo contaban mamás allá. ¿Estará debilitado el músculo de la prevención también? Exactamente. Ya. Exactamente. Yo creo que por ahí va el tema. ¿Cómo se hace una acción mayor, robusta de prevención para que esa droga no llegue a comunas tan pequeñas como la que te acabo yo de mencionar? Y por supuesto otros delitos de connotación gravísima, como homicidios, como secuestros, como sicariato. Si acá tenemos crimen organizado, hubo un candidato, que yo tuve un debate en Santiago, que fue Manuel Ballestero, que dijo que no había crimen organizado acá. Yo le dije, no, Manuel, si el crimen organizado está acá en Puerto Montt, está en Chiloé, si el tren de Aragua acá ha operado. Entonces, es fundamental primero reconocer el problema para buscar la solución entre todos y no tenerle miedo, ¿cierto?, a decir que tenemos que ir con todo en contra de estos delincuentes, porque ya esto cambió. Esto cambió. Ya no es el delincuente amateur, ¿cierto?, que anda con arma distinta. ¿No sorprende de Ballesteros en todo caso? Ya es un tema súper grave lo que está ocurriendo. Y tenemos que entenderlo, reconocerlo, pero tomar acciones concretas sobre eso. Bien, nos quedan 3 minutos y algo, por lo tanto voy a repartir salomónicamente en cada uno en un minuto para que se puedan de alguna manera de referir a alguno de los temas que tocamos o algún otro aspecto particular, pero por favor, para alcanzar a terminar a la hora adecuada, ¿no es cierto?, por nuestros compromisos. Diputado Jaime Sáez. Ballesteros habla de que no hay crimen organizado. Bueno, él no incumplía fallos judiciales, no le pagaba al trabajador que quedó postrado prácticamente después de un accidente laboral y se presenta como candidato y anda ofreciendo un montón de cuestiones, apropiándose hasta de Deportes Puerto Montt. Bueno, yo quiero decir una cuestión que me parece bien relevante, que no nos va a alcanzar el tiempo para desarrollarlo más, pero que tiene que ver con economía y particularmente con la ley Lafkenche y lo que ha ocurrido en las últimas semanas.
donde se ha suspendido la Comisión Regional de Uso del Borde Costero por razones distintas. Primero se rechazó que se solicitaba en Puerto Montt, que me parece bien que haya sido así, se respetó además lo que señaló la Comisión Técnica. Pero quiero señalar con absoluta claridad que lo que está ocurriendo y lo que está pendiente, que son Chatmo y Linao, son espacios costeros, y lo digo mirándote a los ojos, Mauro, también, donde ha habido un diálogo constante entre las comunidades, entre los solicitantes, entre los sindicatos de la pesca artesanal, con los industriales también. Y la recomendación de la Secretaría Técnica es precisamente su aprobación. Entonces yo creo que acá es relevante que se transmita públicamente tranquilidad a las distintas partes, que se propicie el diálogo y no que se esté asusando, digamos, un clima de algidez y de conflicto en circunstancias de que lo que está ocurriendo es precisamente lo contrario. Partes que buscan acercarse y partes que lo que están persiguiendo finalmente es invertir tiempo y recursos en paz social. Y creo que los actores políticos deberíamos propender a también contribuir a generar paz social y espacios de diálogo que permitan perspectivas de gobernanza y de crecimiento de nuestra economía, no solamente para el hoy día, sino también en un mayor plazo y tiempo. Sí, por favor, Mauro González. Sí, igual mirándolo a los ojos a Jaime Sí, Sáez les voy a responder. Estamos como cantantes Le voy a responder. No, está bien, sí es el legítimo lo que Jaime Subiendo el señala, rating. está muy bien. Pero yo tengo una postura y no la voy a cambiar. A ver. Mi postura es que no se puede aprobar ninguna solicitud más de espacio costero marítimo para pueblos originarios hasta que no se modifique por lo menos el reglamento. Por lo menos el reglamento. Y yo tengo una versión y una visión muy distinta. Yo he estado, en este caso, en Chiloé, estuve hace poco en el sector del Linao, y había muchas familias, hortaliceros, pescadores, que me mostraron todo el borde ahí, el Linao, y me señalaban, por ejemplo, diputados, nosotros acá salimos, las familias comparten, podemos mariscar, podemos transitar libremente, y nosotros no queremos que este borde costero se vaya a la administración de unos pocos, ¿ya? Lo mismo que en Chatmo, en Quellón. Y los pescadores están en contra. Yo tengo contacto permanente, por ejemplo, con la mesa bentónica. E incluso cuando se iba a votar ese día, porque se suspendió tal como dijo Jaime, ya estaban los pescadores listos para viajar desde Chiloé a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero para manifestar su oposición a esto. Los pescadores deberían en todo caso ponerse de acuerdo en la distribución de los recursos a partir del fraccionamiento, más que estar preocupados del bueno, tema. Si tú tienes ¿no? un problema con los pescadores, tú tienes que arreglarlo ahí. Pero vuelvo a insistir para marcar mi punto y no ser ambiguo aquí. Yo estoy en contra de la ley Lafkenche tal como está actualmente en su distribución. Tiene que modificarse y mientras no se modifique, yo por lo menos, desde el punto de vista de mi opinión política como autoridad, no voy a estar a favor, ¿cierto? Porque recordemos que nosotros no votamos. ¿Ya? Al menos Mauro es claro, a diferencia de los otros diputados del distrito que simplemente guardan silencio ante este tema. Pues esa es otra cosa. Oiga, no se quieren quemar por nadie. Yo creo me corrigen de que no tenemos impedimento para estar hablando de temas que efectivamente podemos hacer el próximo viernes. Así que vamos a tener aire para conversar los temas grandes, temas región, temas distritos. Mira, a no ser que Mauro nos convoque a Valparaíso a la sí, porque puede ser que yo esté en condición, si es que falto. Ya, vamos a tenerlo, pero quería comentar. Va a depender de la Adrián Ampuero, un minuto para cerrar con alguna idea fuerza de lo que está haciendo también usted en su planteamiento y en su mensaje al electorado del distrito. Adriana, ¿no me escucha? Está muteada. Ahí sí, me escucha, me está muteada. Ahí sí. No, solo para acotar respecto a la ley Lafkenche, creo que es un tema que hay que tomarse con seriedad. Una ley que está enmarcada también dentro del convenio 169 de la OIT, por lo tanto, su modificación requiere también acuerdo de las partes. Entonces, claro, uno puede tener su postura políticamente hablando, pero para generar un cambio, si es que se requiere también un diálogo serio con todos los actores pertinentes y no solamente con el sector que a uno le acomoda, para no vender la pomada, como se dice en buen chileno. Pero no me gustaría quedarme ahí. Respecto del tema anterior, seguridad, creo que es súper importante que hablemos de prevención. La cultura y el deporte
deportes son fundamentales en la prevención. Yo tengo 2 sobrinos jóvenes, 15 años, y se pasan el día jugando fútbol, no están metidos en nada raro. Yo encuentro que de verdad la cultura y el deporte es algo que hay que fomentar. Los chicos, un chico que está haciendo fútbol, que está haciendo teatro, danza, es alguien que está fuera de las calles. Y la denuncia segura me parece que hay que fortalecerla. Personas como Ballesteros dicen, no, aquí no hay delincuencia, precisamente porque no tenemos las cifras reales de la delincuencia y nunca la vamos a tener mientras no se fortalezca la denuncia segura. Yo estaba en las calles conversando con las personas, prácticamente nadie sabe cuáles son los números de denuncia segura, entonces jamás vamos a tener las cifras reales de los delitos que se cometen en el territorio. Eso es algo que hay que fortalecer. Solo con eso me quería quedar. Bien, pues gracias Adriana Ampuero, agradecido de su participación. Agradecido a Jaime Sáez también por participar y Mauro González también, por supuesto. Así que Estuvo bueno. nos vamos a encontrar por el próximo viernes, ahí ya en periodo en que tenemos que hablar de los grandes temas. Nada de elecciones. Nada de elecciones. No. Nos tenemos que, no nos Ahora tenemos sí que se puede referir. hablar. Entonces, esté muy bien. J68, no se olviden. Sí, es. Mauro González, diputado. Oiga, gracias a todos ustedes. Adriana nos vemos. Ampuero, la primera en la papeleta. La primera en la papel. No, cada uno tiene su. Y Jaime tiene. Mucho más fácil ubicarme. alguna. C58. Eso, listo. Oye, Gracias. sí, eso es bueno que dijo Sabes. Adriana. Ah, sí, pues. Sí, la yo primera. soy el primero de la letra J. Ah, el primero de la letra mira, J. qué bueno. Ya, pues hasta la próxima semana. Que Salud. tengan una. Chao, chao. 10:31. Vamos a la pausa. Primer café de Cooperativa Red Los Lagos.